Hoy, en nuestra nueva emisión de Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de la situación actual de Cuba. A un año de las protestas que pusieron en primer plano la discusión sobre la permanencia, la validez o el agotamiento de las políticas impulsadas por la Revolución Cubana, intentaremos esclarecer la situación y las circunstancias actuales de la isla y respondernos cuál es el estado de salud de la Revolución Cubana, cuál es el estado de sus conquistas, en qué aspecto hay más debilidad y por qué hay una conformación, por qué hay una disidencia dentro de la isla. El Estado revolucionario ha sido incapaz de crear y mantener un consenso. La injerencia extranjera, el bloqueo criminal y el aislamiento pueden explicar la situación actual. Para nuestro análisis contamos con la presencia de dos colaboradores ya recurrentes, expertos en el tema, la doctora Nidia Egremí, internacionalista por la UNAM y especialista en geopolítica, colaboradora también en medios nacionales y extranjeros. Hola, doctora Nidia, bienvenida. Muchas gracias, encantada. Y también vuelve con nosotros Ejecat Lázaro, especialista en desarrollo social por la UNAM y analista de los procesos sociopolíticos de América Latina. Ejecat, qué bueno que estés otra vez con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Aquiles, y un gusto compartir esta mesa con usted, Nidia Egremí. Como siempre, quisiera empezar con usted, doctora Nidia. ¿Cuáles son las circunstancias actuales de Cuba? ¿Hay condiciones reales que despierten la inconformidad de la gente? ¿Por qué se dio la ola de protestas masivas en julio del año anterior? Pues en realidad Cuba está en una situación complicada, pero lo ha demostrado a lo largo de 60 años que es bastante resiliente la revolución. Ahora pues están con la ola de la pandemia, faltan las remesas, no hay turismo, pero también el mundo ha cambiado. En los últimos meses, pues se ha constatado que el mundo está girando a la multipolaridad, hay una reacción a los abusos del hegemón, como se ha visto en el conflicto en Ucrania, y también en el rechazo prácticamente unánime de los países latinoamericanos a asistir o avalar ese desdén de la administración Biden a Cuba y a Venezuela para que no asistieran a la Cumbre de las Américas. Pero también estamos viendo, por último, pues que en toda la región o subregión latinoamericana, pues hay un marcado giro a sacudirse esa injerencia de Washington, como hemos visto en las elecciones de los últimos meses, y que están decididos a avanzar al desarrollo. Entonces, bueno, pues desde el inicio, con esa política de bloqueo extraterritorial de Estados Unidos, ha apostado a que sea una fuente de tensión interna y que lo único que está buscando es que se frene el desarrollo que ha propuesto desde los años 60 la revolución. Es decir, que en la víspera del aniversario 1 de esta provocación, que fue la marcha del 11 de julio, es previsible otra movilización de apoyo a los disidentes, que no son más que agentes de una potencia extranjera a sueldo, y no tanto contra el gobierno de La Habana. También tendríamos que lanzar una lectura de que es una provocación contra el propio Biden. Hasta ahí lo dejamos. Sí, en este sentido, Hecat, retomando esta cuestión, ¿qué ha cambiado dentro de la isla desde julio de 2021 a julio de este año? ¿Hay una crisis del sistema político y económico cubano? ¿Cómo lo observas tú? Bueno, no me parece que haya una crisis política en Cuba, como ya lo mencionaba. Es un gobierno, es un estado que ha mostrado su resiliencia durante 6 décadas, desde que se instaló el bloqueo en 1962 hasta la fecha. En ese sentido, me parece que tienen bastante experiencia sorteando este tipo de coyunturas críticas. Además, quiero añadir que en 2019 se refrendó la Constitución cubana, que son 3 años apenas. Hay importantes cambios políticos que se encuentran en esta nueva Carta Magna, pero también
se encuentra ahí el artículo que menciona el carácter socialista irrevocable del Estado cubano. Entonces yo creo que no podemos decir que haya una crisis del Estado socialista que emana de la revolución que triunfó en el 59. Por otro lado, en lo que se refiere al aspecto económico, creo que sí es una coyuntura crítica, como ya lo mencionaba ahorita la doctora Egremí, el bloqueo que se recrudeció con la llegada de Donald Trump y que el gobierno de Joe Biden no ha hecho más que mantener. Es verdad que recientemente se retiraron 2 medidas que se habían instalado desde la época de Trump, referentes al envío de divisas y referentes al vuelo de ciudades a ciudades entre Estados Unidos y Cuba, no solamente a La Habana, sino a otras ciudades, pero en lo fundamental se mantuvieron las aproximadamente 240 medidas que se aplicaron con el gobierno de Donald Trump. Entonces, se mantiene por un lado este bloqueo ya de por sí criminal, recrudecido por Donald Trump. Biden lo mantiene, y además en un mundo que está pasando una coyuntura sumamente complicada en lo que se refiere a la inflación. Salimos del COVID apenas. Cuba es un país que depende de manera importante de los ingresos por turismo. En 2020 el Producto Interno Bruto de Cuba se contrajo aproximadamente en un 11%. Esto obviamente repercutió en el deterioro de las condiciones de vida de la población. En 2021 el crecimiento no fue ni de 1% de la economía, precisamente por los contagios que hubo en Cuba y que había venido manejando muy bien la situación, pero finalmente hubo un brote importante y se espera que ahora en 2022 sí haya un crecimiento un poco más importante de la economía, aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, resumiendo, políticamente no considero que haya una crisis en Cuba. Sí se ha movido un poco la situación, pero económicamente creo que ahí es donde está el principal rubro que se tiene que atender y resolver por parte de las autoridades y en general de la sociedad cubana. Sí, en las participaciones anteriores se han mencionado como elemento sustantivo, como elemento insoslayable para analizar el proceso posterior a la Revolución Cubana, la creación y la instauración del Estado Revolucionario, que es el bloqueo comercial que sancionó Estados Unidos y que me parece, como ustedes lo han mencionado, creo que es algo evidente que no puede dejarse de lado, que ha representado una carga para el desarrollo económico también de la isla. Sin embargo, en las protestas del 2011, recuerdo, por ejemplo, el movimiento de San Isidro, que ahora vamos a hablar un poco acerca de la disidencia interna en Cuba, cómo está configurada, cómo está formada, denunció o ha denunciado que dentro de la isla hay censura por motivos ideológicos, que coarta la libertad de asociación, que el régimen cubano, el gobierno cubano, por no llamarlo de una manera peyorativa, ha capturado el Estado de Derecho y que también usa la exclusión como práctica cotidiana. Estas denuncias están, digamos, como bandera de la disidencia cubana y quería preguntarle, doctora Nidia, ¿quiénes han sido los principales incentivadores, los principales motivadores de las protestas? ¿Son legítimas las críticas que le hacen al Estado y a la Revolución cubana? Desde luego que no son legítimas, son fabricaciones, son narrativas absolutamente falaces, pero si me preguntas quiénes son los principales actores, yo quisiera hacer un perfil criminal como el que se hace en todas las agencias de investigación criminal del planeta. Y tendríamos que perfilarlos pensando que todos reciben subsidios de agencias estadounidenses o europeas, organizaciones incluso, tienen una directiva muy clara que consiste en que tienen todos que manifestarse contra el gobierno cubano. Y en general todos tienen una intención abiertamente anexionista, anhelan ser colonia de Estados Unidos. No están haciendo ningún movimiento en favor de la autodeterminación ni de la soberanía de su país, de su nación. Se presentan como artistas, lo que es de muy dudosa veracidad y calidad comprobable, como defensores de derechos humanos,
cuando hemos visto que si en algo está llevando pues el liderazgo a nivel regional, cuando menos es Cuba en materia de salud, educación. Es el segundo país con mayor número de mujeres parlamentarias. No hay, han descendido la mortalidad infantil. Y bueno, ni siquiera han estado presentes estas personas que hablan de estos derechos humanos para aportar pruebas a favor de sus seguidores en lo que ha sido el juicio que la justicia cubana ha llevado con todo rigor. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, exigen cambios. ¿Para qué? Para desmantelar todos los avances de la revolución que estábamos citando. Y para lograrlo, bueno, pues la mayoría se pronuncia por asfixiar de una manera, decíamos, genocida y criminal a sus propios conciudadanos. Están llamando a no fomentar el turismo, a que no llegue ninguna ayuda que necesita la población, por ejemplo, en materia de medicinas, de alimentos básicos o de refacciones para que no hayan estos apagones de hasta 8 horas y que sumergen a la sociedad pues en una situación de angustia e inconformidad. No hay seguridad en ninguna parte de Cuba. Ni en un hotel turístico, ni en una vivienda, ni en un barrio, ni en un hotel en Los Cayos, ni en un pueblito que no hay tráfico, que no hay nada, ni en una ceremonia religiosa, ni en una fiesta. No hay seguridad en ningún lugar. En realidad estamos hablando de gentes, decíamos, subsidiados por Estados Unidos fundamentalmente, y que reciben grandes apoyos del exilio cubano, que ya es bastante decadente en Miami. Y desde ahí, pues otros agentes están oxigenando esto, ¿no? Sobre eso mismo, antes de pasar con el JECAL, doctora Nidia, quería preguntarle, ¿hay un papel determinante, digamos, del exilio cubano en Miami en estas protestas? Sí, fundamentalmente estamos viendo ahí que están pues con programas exclusivos, varios voceros de esta posición pues antihumanista y subversiva, que están generando o recibiendo recursos multimillonarios. Uno de ellos, Alexander Otaola, tiene una mansión de más de $3 millones en Miami, no tiene ningún empacho en mostrarlo, cuando él mismo está llamando a boicotear todo viaje humanitario para sus propios paisanos. Y estamos hablando, por supuesto, de la tenebrosa Rosa María Payá, que se hace llamar líder de la democracia y se sentó y coordinó con la golpista Yanine Áñez en Bolivia para que 2 días después de que tomaran el poder por asalto en Bolivia, pues rompieran relaciones con Cuba. Este es el alcance que llega a tener esta gente, que por supuesto está respaldada por senadores demócratas, representantes republicanos en Estados Unidos, como Marco Rubio y Bob Meléndez y muchos otros organismos que están detrás de esta. Yo ya no les quiero decir disidencia, porque sería darles un nivel incluso intelectual muy alto. En realidad hay que verlos como agentes al servicio de una empresa, de una potencia extranjera, y que están cubriendo, pues obviamente, lo que Mallory, un funcionario del Departamento de Estado, escribió en un memorándum allá en los años 60, cuando decía que lo único predecible para tirar la revolución pues naciente en ese momento era que se les diera apoyo desde el exterior. ¿Y cómo hacerlo? Decía, fomentando el desencanto y el desaliento por insatisfacción económica y penuria. Si eso no es criminal y no es vigente ahora,
pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Es exactamente lo mismo y pues creo que el gobierno de la revolución, como decía Hecatl, tiene todos los recursos legales, judiciales y morales para detener pues a estos subversivos, ¿no? La cadena británica de comunicación, la BBC, recuerdo que el año pasado calificó el movimiento de San Isidro como un momento inédito para la política cubana, porque según su interpretación, por primera vez, recuerdo, en 20 años, en más de 20 ciudades y en más de 20 pueblos, la gente salía autónomamente a las calles a denunciar la crisis económica y política dentro del país. En ese sentido, Hecatl, las protestas del 11 de julio de 2021 responden un poco a la crisis de legitimidad del gobierno de Miguel Díaz-Canel, y también preguntarte quiénes fueron los principales actores en medio de estas protestas. Bueno, no coincido en que se trate de una crisis de legitimidad. En primer lugar, pondría a consideración la reciente redacción de la Constitución en 2019, que fue refrendada por la gran mayoría de la población. Se refrendó en todas las ciudades, en todos los pueblos, etcétera. Y eso nos habla de un sistema político que está cambiando, que se está adecuando, pero que conserva la esencia de finalmente la Revolución Cubana, que triunfó en el año 59 y que mantiene sus banderas y que defiende además con orgullo, ¿no? Un Estado socialista que busca pues la mejoría social, económica para todos y todas las cubanas, ¿no? Entonces, no creo que haya propiamente una crisis de legitimidad. Es verdad que las protestas del año pasado, como tú lo mencionabas, Aquiles, recuerdan un poco el maleconazo de 1994 y comparte con ese episodio precisamente el hecho de que se trató de una coyuntura económica muy negativa. En aquel año de 1994, el Producto Interno Bruto de Cuba se contrajo en un 15%. Evidentemente, este desempeño de la economía repercute en los niveles de vida de la población y por lo tanto sí existe cierta inconformidad que el propio presidente Miguel Díaz-Canel el 11 de julio de 2021 reconoció como un factor que había permitido cierta movilización política en las calles. Es importante también decir que desde Estados Unidos todo este lobby y todo este grupo que tiene fuertes intereses políticos y económicos en la transformación, digamos que liberal, proestadounidense en Cuba, este grupo sí está buscando siempre, en todo momento, dirigir los procesos sociales o políticos que puedan surgir en la isla. Como ya mencionaba ahorita la doctora, sí existe una presión económica y política por medio del bloqueo, que todo el tiempo se está recrudeciendo. Al mismo tiempo se busca que al generar esta insatisfacción, esta inconformidad, esta movilización política, se asuma una dirección que finalmente termine beneficiando la agenda de Estados Unidos, la agenda de Washington. En ese sentido creo que sí es un rol que no se puede despreciar para nada, pero que finalmente hay un germen de inconformidad sociopolítica que está relacionado con esta caída del desempeño económico. Quiero decir aquí que abonando un poco en este argumento de que no existe como tal una crisis de legitimidad, el Estado cubano inició ya desde hace 11 años algo que llaman la actualización del modelo del socialismo cubano. ¿De qué se trata esto? Hacer una serie de reformas económicas precisamente para dejar atrás ya de manera definitiva este sistema socialista sovietizado que hizo crisis finalmente después de que cayó la Unión Soviética y llegó el periodo especial. Entonces están en ese proceso de descentralizar y pasar un poco, digamos, al sector privado algunas de las empresas, algunos de los ramos que no se consideran estratégicos. Sin embargo, es un cambio difícil. Si para un país cualquiera esto puede ser difícil, para el caso de Cuba, que se encuentra sometido a un bloqueo, que además tiene encima la coyuntura de la pandemia, ahora la inflación, etcétera, los precios de los combustibles se han incrementado muchísimo, se convierte en una tarea todavía más complicada.
Precisamente con eso se relaciona el pobre desempeño que ha tenido hasta ahora la tarea ordenamiento, que se inició en 2021 y que se trata de la unificación de la moneda cubana, que como sabemos actualmente funciona pues a través de dos monedas, ¿no? Entonces, no creo que haya propiamente una crisis de legitimidad, aunque sí creo que en parte el desempeño económico que ha tenido el país precisamente a partir de 2020, perdón, con la pandemia, sí ha influido en el florecimiento de ciertas inconformidades que se gestaron relacionadas pues con la dificultad que hay para acceder a bienes de la canasta básica. Sí, pasando al tercer bloque de nuestro programa, también quizá recuperar un poco la importancia que tuvo la Revolución Cubana para los movimientos políticos y sociales en América Latina en 1959. Recuerdo cómo, probablemente revisando el periodo, ¿no?, uno se da cuenta cómo impactó en la voluntad de muchos de los actores políticos durante esa época, en que veían en Cuba como el faro, creo, específicamente latinoamericano para la toma del poder y para la instauración de algún tipo de socialismo. Por ejemplo, recuerdo a Pablo González Casanova cuando decía que en 1960 visita la isla y menciona que había viajado a los inicios, a los orígenes de la dignidad humana. O Carlos Monsiváis también, me acuerdo que decía que es necesario criticar en lo que tenga que ser criticable el modelo cubano, pero defendiendo radicalmente las conquistas que había logrado la Revolución Cubana. Quizá regresar a ese momento, doctora Nidia, y le quería preguntar, en esta coyuntura actual, digamos, con este giro de la nueva izquierda en América Latina que se ha dado, y la Revolución Cubana, más bien el Estado cubano contemporáneo, puede avanzar, digamos, en conjunto hacia resolver las distintas crisis existentes dentro de la isla? Sí, de antemano yo te puedo responder con gran entusiasmo y gran esperanza que sí, porque si algo ha tenido a nivel pues global la Revolución Cubana ha sido su visión geopolítica, su visión de futuro, y eso es lo que aportó pues el pensamiento y la obra de Fidel y de todos sus contemporáneos que decidieron pues tomar las armas para ahí sí sacar a un dictador apoyado por Estados Unidos y pensar en que otro mundo era posible, y lo hicieron. Fidel tuvo la visión de colocar en el mapa mundial a una Cuba que no figuraba, que incluso ni siquiera se le había otorgado el derecho a su independencia. La enmienda Platt le quita el privilegio y pasa de ser una colonia española a ser prácticamente una colonia estadounidense. Y eso no lo pueden intentar revivir a más de un siglo, ¿verdad? Estos mercenarios. De modo que Cuba siempre ha sido un referente pues de visión geopolítica y de futuro, de un gran pragmatismo, porque tiene todo ese sustento, ¿no?, que nos alimenta y repito, siempre hay que estar viendo por dónde van porque no acaban de darnos las enseñanzas, ¿no? Sí, y para terminar, Ejecat, ¿cuál es el estado actual de la Revolución Cubana? ¿Qué enseñanzas tiene para los movimientos revolucionarios del siglo XXI? Hablaban un poco de la resiliencia de la Revolución Cubana, de la flexibilidad para sortear distintos momentos adversos, pero ¿es capaz la revolución de reinventarse en los tiempos que corren? Sí, pienso que el mundo está cambiando de manera rápida. Precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania nos ha mostrado cuán rápido se están dando estos cambios. El surgimiento de un mundo multipolar, el debilitamiento del imperialismo estadounidense. Estas condiciones permiten que los pueblos que hasta ahora han sido oprimidos, sometidos, cuya soberanía se ve lastimada por los intereses de Estados Unidos, específicamente en América Latina y específicamente en el caso de Cuba,
les permiten a estos países pensar en nuevas posibilidades de desarrollo que hasta ahora han tenido cercenadas, limitadas. Preguntas si puede reinventarse la revolución, y yo creo que la respuesta la dio el propio Fidel Castro, ya en una frase muy conocida de él, que decía que revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es sentido del momento histórico. El momento histórico ahora es un momento en el que Estados Unidos, como gran potencia imperial capitalista, está decayendo, está en franco declive, y se abren las posibilidades de un mundo multipolar que le permita desarrollarse a los pueblos de otra manera. También quiero decir que el Estado cubano, el gobierno revolucionario, se ha mantenido fiel a sus banderas, y es posible mantenerse fiel al espíritu socialista, soberano, autónomo del gobierno revolucionario, y salir adelante atravesando estas crisis pues, tan difíciles, ¿no? Un gobierno que renegara de las banderas socialistas, de las banderas del 59, fácilmente podría llevar a cabo reformas liberales de tipo neoliberal como las que se hicieron en toda América Latina en los años 80, 90, y dejar a las grandes masas populares detrás, abandonarlas y beneficiar simplemente a las grandes empresas que pueden privatizarse para que funcionen mejor, como fue el discurso que se nos vendió en todos los países. Bueno, lo que vemos es que el gobierno de Díaz-Canel no está haciendo eso, ha puesto por encima de todo, ante todo, el desarrollo de todos y todas las cubanas, y esto me parece que es algo que tiene que mantenerse vigente, que además, en tanto siga siendo el Partido Comunista de Cuba el que mantenga la dirigencia, la brújula y el timón de este Estado, el Estado cubano seguirá siendo un faro que le permitirá a los movimientos sociales latinoamericanos tener una guía, una ruta, aprender de las experiencias de esta isla pues tan valiente, que ha sabido dar la lucha y le ha puesto el ejemplo a todos los países latinoamericanos e incluso del mundo. Fidel, el Che son héroes no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Hay mucho todavía que nos pueden enseñar, y creo que, como decía la doctora Nidia, hay que estar atentos a cómo se van dando los cambios y cuáles son las respuestas que se dan a estas coyunturas tan complicadas en Cuba. Sí, me parece que ha habido, como en todos los procesos políticos, ha habido avances, ha habido reflujos, momentos de retrocesos, momentos de avance, pero creo que también, como se mencionaba, el pueblo cubano en cierta manera es un orgulloso defensor de la revolución que se instauró, bueno, del Estado revolucionario que se instauró después de la revolución del 59. Y creo que también, como lo decía en la participación anterior, en la intervención anterior, es indudable que para la izquierda en América Latina, la revolución cubana ha sido un faro de luz, ha sido una guía en muchos sentidos. Durante muchos años representó un asidero en la simbología propia de la cultura de la izquierda en el continente. La revolución cubana del 59 significó un punto de inflexión para los movimientos revolucionarios en América Latina. Sin embargo, creo que comparto esa idea de que hoy en día es necesario recuperar el poder movilizador y aglutinador dentro de la isla. Tal vez necesite volver y centrarse, como decía Fidel, centrarse en galvanizar las voluntades para la movilización y la defensa de las conquistas. Porque viendo lo que hay enfrente, viendo lo que hay del otro lado, hay muy poca esperanza también para el cambio y para el desarrollo de Cuba. Esto ha sido todo en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, doctora Nidia, por asistir. Muchas gracias, Ejecat. Gracias a todos los que siguen la transmisión. Nos vemos en próximas emisiones.